Bienvenidos, soy Rodrigo Regalski. ¿Cuándo accedemos a la devolución de nuestros aportes? Para eso primero tenemos que ver cuáles son los tipos de asegurados al sistema integral de pensiones. Los hay los dependientes, los independientes, los consultores en línea y los trabajadores estacionales. Me refiero a los castañeros que por el ciclo de producción los contratan entre 8 o 10 meses al año, o sea que no tienen un trabajo continuo dentro del año. Los dependientes acceden a dos tipos de trámites para la devolución de aportes, los retiros mínimos o el retiro final. Y los independientes, consultores en línea y trabajadores estacionales acceden al trámite de retiros temporales para acceder a la totalidad o a parte de su saldo en su cuenta previsional. En algunos casos muy específicos, que los hablaremos más adelante, los dependientes también pueden acceder a retiros temporales. Entonces, estudiemos las formas o los trámites para la devolución de aportes. En el caso de los empleados dependientes, tenemos los retiros mínimos, que son pagos mensuales que se realizan durante un tiempo determinado que equivalen al 60% del salario promedio de esa persona hasta que los recursos que tiene dentro de la cuenta se agoten. ¿Ok? Y luego tenemos lo que son los retiros finales o el retiro final, trámite de retiro final, que es la devolución total del saldo acumulado en la cuenta previsional en un solo pago. ¿Sí? Los retiros mínimos hace más de 10 años que no se los utilizan porque obviamente todo el mundo prefiere retirar toda la plata de golpe en un solo pago. Luego, ¿quiénes acceden a la devolución de aportes o retiros mínimos o retiro final? Cuando fallece el asegurado, los beneficiarios o derechohabientes pueden recuperar todos los aportes que están en su cuenta previsional del fallecido, siempre y cuando el fallecido no haya podido obtener o no haya podido generar una pensión por muerte para sus derechohabientes. O sea, se le devuelve a los derechohabientes de un fallecido que no tiene cobertura. A los 65 años ya no tiene ningún afiliado puede acceder a una pensión por muerte. Por lo tanto, entonces, el fallecido sin cobertura es máximo hasta los 65 años para la devolución de aportes. Cuando el asegurado ha generado con su fallecimiento una pensión por muerte, es decir, cuando ya tiene 60 aportes y una serie de requisitos que debe cumplir de acuerdo a la ley 065, si hubiese algunos aportes adicionales dentro de su estado de cuenta que sean independientes a los que se ha utilizado para generar la pensión por muerte, los beneficiarios o derechohabientes pueden acceder a estos aportes adicionales que se encuentran en su estado de cuenta. Cuando el afiliado no ha fallecido y este afiliado ha tenido un accidente o una enfermedad que ha generado una invalidez igual o mayor al 50% y por alguna razón está sin cobertura, entonces también puede optar por retirar sus aportes de su cuenta previsional. También para los jubilados, si uno hace su jubilación y no tiene la cobertura suficiente para jubilarse, puede retirar sus aportes. Y también rentistas del anterior sistema pueden acceder a la devolución de aportes de los aportes que estén dentro de su cuenta previsional dentro de las AFPs. Y también pueden acceder a esta devolución de aportes los jubilados que se hayan jubilado y por alguna razón hayan continuado trabajando y de alguna forma el empleador haya hecho llegar más aportes a su cuenta individual, por dar un ejemplo,
En ese caso, el jubilado puede optar porque ese remanente que tuviese en su estado de cuenta se le devuelva una vez que ya haya sido jubilado. Y a los 58 años, quienes no se hayan podido jubilar a través de una pensión solidaria ni tampoco a través de una jubilación normal, entonces pueden optar por la devolución de sus aportes a través de estos dos trámites. Hay otra forma para recuperar los aportes de los fallecidos. En este caso, cuando existen herederos y herederos son diferentes a los derechohabientes, es decir, derechohabientes son eh, cónyuge o conviviente, hijos, hijas menores de 25 años, si estos dos tipos de derechohabientes, los derechohabientes de primer grado y derechohabientes de segundo grado, no existiesen, eh, pueden recuperar los herederos los aportes que están en la cuenta previsional del fallecido. De acuerdo, obviamente, a una sentencia dictada por juez. Hay que hacer el trámite ante el juzgado, hay que hacer la declaratoria de herederos y con eso se hace el trámite de masa hereditaria dentro de las AFPs y los herederos cobran el saldo acumulado en la cuenta previsional del fallecido y o las pensiones o pagos no cobrados por fallecido, o sea, fallece el jubilado y no cobró algunas cuantas pensiones, entonces los derechohabientes o los herederos pueden apersonarse a cobrar estos pagos por concepto de jubilación por el trámite de masa hereditaria. Para este caso no se requiere ningún otro plazo más que el fallecimiento del afiliado jubilado. Entonces, poniéndolo en una línea de tiempo, en el momento que se produzca la muerte, se tiene 3 años para solicitar la pensión por muerte. Los derechohabientes tienen que apersonarse a la AFP e iniciar el trámite por pensión por muerte en estos 3 años. Si no se apersonan a las AFPs y no realizan la solicitud de pensión por muerte, entonces, pasar los 3 años, se puede realizar la devolución de aportes a través del trámite de masa hereditaria. Ahora, cuando el asegurado afiliado fallece después de los 65 años, entonces directamente se puede solicitar la masa hereditaria directamente sin esperar ningún periodo. Los empleados dependientes con aportes adicionales voluntarios y solamente para estos aportes voluntarios pueden acceder a los retiros temporales, los independientes, los consultores en línea, los empleados estacionales. Todos estos pueden acceder a los retiros temporales. O sea, cualquier asegurado que haya realizado 60 aportes continuos o discontinuos equivalentes a 5 años de aportes continuos, pueden cobrar el saldo acumulado en su cuenta previsional directamente, sin mayores trámites y sin mayores esperas. Hablamos de los aportes como independientes o los estacionales y los aportes adicionales o voluntarios que el asegurado dependiente haya solicitado a su empleador se les retenga para hacer voluntariamente aportes adicionales para poder hacer crecer su jubilación. Entonces, en estos 4 casos se puede acceder al trámite de retiros temporales. Entonces, después de 60 aportes, quienes pueden retirar sus aportes de una forma parcial o de una forma total son los trabajadores estacionales, como les había hablado, los trabajadores, por ejemplo, del beneficiario de la castaña, los trabajadores independientes que aportan de forma independiente y voluntaria, y los dependientes que tengan cotizaciones adicionales voluntarias, ¿no?
Entonces, un poco de historia. ¿Quiénes son los dependientes estacionales que cobran los retiros temporales? Bueno, los beneficiarios de la castaña, los trabajadores del beneficiario de la castaña, hicieron mucha presión política como movimiento social, tomando las oficinas de las AFPs y en fin, hicieron realmente un trabajo muy fuerte, muy constante sobre la devolución de aportes, porque como gremio no estaban convencidos de aportar a las AFPs ni de optar por una jubilación. Y especialmente dado que era un sector que nunca se benefició de la jubilación ni en el anterior sistema y por lo tanto ellos entonces no conocían las bondades del sistema de jubilación, no saben, nunca han visto ni, ni a sus compañeros ni a sus mayores recibir una jubilación ni recibir el seguro de salud. Por eso entonces ellos, y además como tienen un nivel de vida precario, por no decir otras palabras, porque ellos viven prácticamente en la selva, en condiciones precarias, como les decía. Entonces, su nivel de vida y su expectativa de vida es muy baja. No creo que la expectativa de vida de los beneficiarios de la castaña supere los 55 o 60 años. Y hasta esa edad, ellos continúan trabajando. Por lo tanto, para ellos no tiene tanto sentido que les descuenten de su salario y tengan una jubilación. Básicamente porque muy pocos de ellos llegan a la vejez y esos recursos los podrían utilizar en necesidades básicas que ellos tenían en ese momento. Por lo tanto, esta presión política generó la ley 3785 que creó tanto los retiros temporales como la pensión solidaria. El artículo 6 de este decreto, del decreto 3785 del 2007, que fue promulgado el 23 de noviembre de 2007, les da la posibilidad a los castañeros, por una sola vez, de hacer el retiro temporal de forma parcial o de forma total de todos sus aportes realizados en lo que antes se llamaba Seguro Social Obligatorio y hoy se llama Sistema Integral de Pensiones. Entonces, hubo un retiro masivo de todos los aportes el año 2008 y básicamente lo que se hizo fue quebrar todo el sistema de jubilación. El momento en el cual crearon los retiros temporales y dieron paso a que los castañeros puedan retirar sus aportes porque hicieron suficiente presión política, entonces abren jurisprudencia para que cualquier otro grupo o finalmente todos los bolivianos hagan la suficiente presión política como para que les devuelvan el 100% de todos sus aportes. Bien, hablemos entonces ahora del proyecto de ley sobre la propuesta del gobierno para la devolución parcial o total de los aportes, que dice que de manera excepcional se entendería que por una única vez se realizaría la devolución, ya sea parcial o total, del saldo acumulado en nuestra cuenta personal. Entiéndase que esto es una opción, no es algo que estemos obligados a hacer. Uno lo puede hacer o no si no lo desea. Entonces, ¿qué porcentaje podemos recuperar o nos pueden devolver de nuestra cuenta previsional, de nuestro saldo que está en nuestra cuenta previsional? Primero, solamente puedes obtener el 15% de un máximo de 100.000 bolivianos que puedas tener en tu cuenta previsional. Si tú tienes más de 100.000 bolivianos en tu cuenta previsional, entonces no se te permite realizar el retiro
ningún aporte de ninguna cantidad, de ningún monto de tu saldo acumulado en tu cuenta previsional. Si tienes menos de 100,000, entonces accedes a una devolución parcial de 15% del saldo acumulado en tu cuenta previsional. Si tuviese 50 años, puedes recibir el 100% de tu cuenta previsional, siempre y cuando el saldo no supere los 10,000 bolivianos. Muy bien, veamos el caso para menores de 50 años. Si yo tuviese 80,000 bolivianos en mi cuenta previsional, entonces yo podría obtener por el 15% de devolución 12,000 bolivianos. Si yo tuviese 9,000, eso es menos de 10,000, también obtengo el 15% de devolución de mis aportes. ¿Ok? Entonces, 15,000 bolivianos de todo tu saldo. O sea, esa es la cantidad máxima por afiliado que se va a poder cobrar. En el caso de los mayores de 50 años, si yo tuviese los 80,000, puedo obtener los 12,000 bolivianos, que representaría el 15%. Si tuviese 9,000, el 15% es 1,350. Pero en el caso de mayores de 50 años, no recibirían el 15%, ya que el monto es menor a 9,000, y recibiría los 9,000, es decir, el 100% de sus aportes. Si lo ponemos en una línea de tiempo, hasta los 10,000, si tú tienes 50 años, puedes retirar el 100% del saldo, y de los 10,000 para adelante, si tuvieses más saldo de 10,000, entonces puedes retirar apenas el 15%. Por lo tanto, una persona mayor de 50 años puede recibir desde, obviamente, si tiene menos de 10,000, lo que tenga, y si tiene más de 10,000, de 10,000 hasta 15,000 bolivianos como máximo para la devolución de aportes. Entonces, aquí hay un tema muy importante. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden recibir esta devolución de aportes? Los que no pueden recibir son aquellos que a diciembre del 2020 o enero del 2021, digo esto porque una vez promulgada la ley, un mes antes, que puede ser diciembre del 2020 si sale hasta fin de este mes de enero, o sería hasta enero del 2021 si es que la norma es aprobada en febrero, que es lo más probable, entonces no recibirían la devolución de aportes aquellos que tengan algún beneficio en el sistema integral de pensiones, ¿sí? Los que estén por adquirir una pensión, o los que ya tengan una pensión o tengan una jubilación en el sistema, o cualquier beneficio, ¿sí? Tampoco pueden recibir los funcionarios públicos y empleados del sector privado que para diciembre o enero, dependiendo de cuándo salga la ley, estén trabajando. Y el tercer caso es que haya sido funcionario público desde diciembre del 2019. Es decir, que la devolución de aportes es exclusivamente para los que actualmente están desempleados, y básicamente se excluye a los funcionarios que han trabajado en el gobierno transitorio, o sea, desde diciembre del 2019. Lo que significa, además, dentro de todo esto, no hay premio sin castigo. Si tú optas por la devolución de aportes, no tendrás jubilación, no habrá jubilación, es lo más probable. ¿Por qué? Porque no podrás acceder a la pensión solidaria. Lo cierto es que el sistema de pensiones boliviano no funciona. ¿Debido a qué? A las rentabilidades de los últimos 10 años han disminuido al punto que, por más que nos esforcemos en aportar y aportar y aportar,
no lograremos jubilarnos, con el monto al menos que nosotros estamos esperando, o al menos el monto que nos prometieron, es decir, por lo menos el 70% de nuestro sueldo promedio de los últimos 2 años o 24 aportes. ¿Me refiero a qué? Al inciso A del artículo 8 de la Ley 065. Lamentablemente, al final, solamente recibiremos lo que podamos financiar con el monto que logremos juntar dentro de nuestra cuenta previsional a nuestros 58 años, es decir, acogiéndonos al inciso C del artículo 8 de la Ley 065. El modelo de capitalización individual, aún vigente, ha sido concebido de tal manera que, si nosotros aportamos durante 35 años continuos, bajo el supuesto que las AFPs generen un rendimiento mínimo del 8%, lograremos juntar un monto que estaría compuesto por dos componentes. El primero es el 30% del capital acumulado dentro de nuestra cuenta previsional, que correspondería a los aportes que hemos hecho y hemos realizado mensualmente. El segundo componente, es decir, el restante 70% de lo que tenemos acumulado en nuestra cuenta previsional, correspondería a los intereses que generarían nuestros aportes. De esta forma, teóricamente, nosotros gozaríamos de una mensualidad más aguinaldo de mínimamente el 70% del promedio de nuestros últimos 24 sueldos o salarios. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? La triste realidad es que el promedio de los últimos 3 años, de acuerdo a estadísticas oficiales publicadas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la APS, la rentabilidad anual de Futuro de Bolivia, AFP, es de 2.98% y la de previsión de BBVA, AFP, es de 3.3%. Además, con las probabilidades de mantener esta tendencia por los siguientes 3 años. Este rendimiento está lejos del rendimiento requerido por el modelo actuarial, o sea, el 8% anual. Es decir, los que estamos aportando continuamente lograremos jubilarnos a los 58 años con una jubilación de aproximadamente entre el 30% y el 40% de nuestros últimos sueldos o el promedio de nuestros últimos sueldos. Sin embargo, a pesar de lo que podamos pensar, lo ocurrido no es culpa de los operadores, es decir, las AFPs, pues ellos solamente hacen lo que la norma dicta. Los verdaderos culpables son todos los gobiernos, desde antes de los últimos 3 gobiernos, digo, desde el momento en el cual se creó el nuevo sistema de jubilaciones, ya que todos los gobiernos han impulsado medidas económicas de crecimiento de la economía en detrimento de las tasas que las AFPs podrían acceder en el mercado de valores boliviano. Y para peor, han impedido que las AFPs e inclusive SAFIs, bancos, etc., realicen inversiones más rentables en el extranjero. Estas políticas keynesianas, económicas keynesianas, pero llamémosle cortoplacistas, son completamente incompatibles al modelo de jubilación de capitalización individual, que aún se mantiene en esencia en la Ley 065, la Ley de Pensiones actual. Y lo más probable es que no importe el color de los próximos gobiernos, todos, absolutamente todos, recurrirán al mismo modelo económico, enterrando así y de forma inevitable al sistema de capitalización individual para nuestra jubilación. Voy a ser controversial en este tema, pues todos nosotros queremos de alguna manera salvar nuestra jubilación y tener un sistema de pensiones boliviano que nos proteja en la vejez. Pero lamentablemente los políticos no van a acompañarnos en esta difícil tarea. Por lo tanto, es mejor que nuestros aportes sean administrados por nosotros mismos y cada uno sea responsable de su propia jubilación. Es decir, que no existan los aportes obligatorios a las AFPs ni a la gestora de
de jubilación. Pues el gobierno sencillamente ha perdido toda capacidad de realizar esta función, de poder generar los recursos suficientes o para poder darnos una pensión digna, entre comillas. En conclusión, es mejor que nos devuelvan el 100% de nuestros aportes a que estos fondos estén a merced de políticas económicas débiles y a corto plazo que perjudican los ahorros previsionales. Añadir, además, que al sugerir la devolución parcial de los aportes es un daño aún más grande a los aportantes, ya que se les quitaría cualquier esperanza de jubilarse tanto en materia de edad y en monto de pensión, que permita por lo menos tener un nivel razonable de vida o similar al que cuando estamos aportando y dejamos de aportar para poder jubilarnos. Bueno, entraremos un poco a ver las críticas que han salido a la luz por parte de analistas y de otros personajes que no son parte del gobierno. Y voy con el primero. El mismo dice que las personas próximas a jubilarse serían perjudicadas. Y obviamente, el que está próximo a jubilarse, le falta un año, le falta 2 años para jubilarse, si retira una parte de su jubilación, obviamente no va a poder jubilarse. Entonces, lo que en realidad se debería hacer o que el gobierno debería proponer es que de manera excepcional, estas personas que por el tema de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19, puedan jubilarse de forma anticipada. O sea, en vez de devolverles los aportes a los 50 años, de forma provisoria puedan jubilarse a los 50 años para poder percibir esa pensión que puede ser más chica que a los 58 años, no más chica, pero poquito más chica, y así poder batírselas hasta que pase todo el tema de la pandemia. Retirar los aportes impide acceder a un seguro de salud. Bueno, esto surge de un comentario que realizó la viceministra Ivette Espinosa, que lo escuchamos a continuación. De igual manera, especialmente los que están retirando en el rango de 50 años para arriba y su aporte llega a 10.000 bolivianos, que tienen la posibilidad de retirar el 100%, pierden esa posibilidad del seguro, ¿no? Entonces, es importante considerar que esto, si bien va a paliar los problemas que se han tenido por el tema del COVID y se necesita de estos recursos, eso también afecta a las ventajas que como Estado se da por el tema de la jubilación. Para jubilarse con una pensión solidaria se necesita 120 aportes. Y si nosotros nos jubilamos con 10 años de aportes continuos, o estos 120 aportes, recibiremos 640 bolivianos de jubilación, o sea, 12 sueldos más su aguinaldo y el seguro de salud. Pero si nosotros contemplamos de que estamos hablando de solamente los aportes de la AFP, ¿por qué? Porque si tú tienes una compensación de cotizaciones mensual, entonces ya no tienes posibilidad o no estás dentro de las restricciones para obtener o para retirar tus aportes de tu cuenta previsional. Y si tienes un CC global, va a ocurrir lo mismo. Realmente no creo que exista el caso de que una persona con 10.000 bolivianos en su estado de cuenta eh, vaya a tener 120 aportes. Si tienes 10.000 bolivianos, en realidad eso te alcanza para una jubilación de 29 bolivianos, pero nunca va a cumplir el requisito de lograr financiar el 60% de su promedio salarial de los últimos 120 aportes o lo que haya hecho, por lo que no puede jubilarse de ninguna forma y nunca tuvo la posibilidad esa persona que tiene 10.000 bolivianos de acceder a un seguro de salud a través de una jubilación. La tercera crítica: se incentiva a no seguir ahorrando para la vejez.
El sistema integral de pensiones es un seguro que es obligatorio, que te descuentan. Así que así tú te lleves parte de tus ahorros de tu cuenta previsional, igual van a tener que descontarte cuando tú vayas a trabajar, te van a seguir descontando, así que no va a desincentivar el ahorro. El tratamiento de la ley es discriminatorio y eso es mucho un punto de vista. Es discriminatorio en el sentido de que el que está trabajando y tiene dificultades no puede acceder a sus aportes, sí, evidentemente. Y para el gobierno, ¿qué es importante? Ayudar a los que no están empleados y que realmente no tienen ningún ingreso. Pero también debería haber pensado que los aportes, como en otros países, son el colateral o la garantía para poder sacar un préstamo. Se socapa el financiamiento al TGN y el sistema financiero. Pues es totalmente evidente. ¿Por qué? Porque ¿dónde está invertida la plata? Está invertida básicamente 58.87% en DPFs a largo plazo del sistema bancario, que están rindiendo un 4, un 5, con suerte un 6%. Nuestros ahorros previsionales no deberían ser el sustento del sistema financiero. Y básicamente el 24% está en títulos del gobierno, valores públicos. Estos valores públicos incluso hay de a 100 años a 3.5%. Entonces, ahí un poco la explicación de por qué esta cartera genera tan poca rentabilidad. Y los que realmente generan la rentabilidad, que son el sector empresarial, donde debería estar compuesta el mayor porcentaje de participación del fondo de capitalización individual, del fondo de los aportantes, debería estar en el sector empresarial, que es donde primero fomentas la producción, donde además ellos nos van a dar mayores rendimientos por la plata que estamos invirtiendo dentro de este sector empresarial. Y las cuotas de los fondos cerrados, o sea, las inversiones en las AFIs, eh, prácticamente el rendimiento es casi nulo o incluso estamos perdiendo valor porque si sacamos las tasas a valor real, quitándole la inflación, tenemos tasas negativas o muy, muy cercanas a cero o de cero para arriba, pero apenas como para poder mantener el valor del dinero en el tiempo. Y finalmente, pan para hoy, hambre para mañana. Necesito hoy el pan, necesito hoy la plata, porque si no, no va a haber mañana. Con esto acabo mi presentación, espero haber despejado dudas. Soy Rodrigo Regalski y nos vemos en un próximo video.